Ya no es viable para el gobierno estar pagando pensión. Ok. Ya no hay dinero de dónde. Bueno, estas pensiones se eliminaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muchas abuelitas estoy seguro que podrían recibir una pensión que ahorita no están recibiendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la han solicitado. Porque es dinero que estás perdiendo. Si nunca lo solicitas, el gobierno no te va a buscar y te va a decir, ¿sabes qué? Llevas acumulado tanto dinero, pásame tu cuenta. Queridos colegas, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un honor para mí recibirlos. El licenciado Jesse Martínez, su servidor, y mi hermano Santiago Kong, para servirles. Un gusto estar con ustedes de nuevo en este episodio que la verdad es un tema que a mí me aburre poquito, pero en su momento lo voy a llegar a ocupar. Entonces quédate con nosotros porque es de verdad muy interesante. Va a estar súper interesante. Vamos a hablar un poquito de temas de pensiones, de retiros, sobre las leyes pasadas, sobre las que ya no nos tocaron a nuestras generaciones, pero tal vez a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a los tíos les puedan ayudar. Así es que si ven que alguien por ahí está batallando con un tema de su pensión, su retiro, del IMSS, del ICEMIM y demás, menciónennos o háganos favor de compartirnos desde ahorita para que nos vean y poderle ayudar a alguien que está en esa situación. Es para nosotros un honor estar de nuevo con ustedes y pues no se pierdan ningún minuto porque tendremos varias sorpresas como siempre en el video. Como ya es de costumbre, tendremos varios episodios donde estaremos dando incentivos para motivar el autoaprendizaje y que nos sigan viendo. Perfecto, entonces si estás con tu tía, abuelita, tus tíos y tú estás seguro que no reciben una pensión que realmente les corresponde, vamos a pelearla y te vamos a explicar cómo, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ley del seguro social, ¿ok? Como bien decíamos, a nuestra generación lamentablemente ya no nos tocó. ¿Y esto por qué fue? Hubo un momento en que ya las cuentas ya no le salieron al gobierno. Sí, porque esta es una duda, ¿no? De nuestras generaciones. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué antes? ¿Por qué dejan de dar pensión, no? Si he trabajado tantos años y ya de la nada, bye. ¿O por qué perdimos este derecho que por ley nos correspondía? Antes estaba increíble, la verdad es que tenían que trabajar 30 años consecutivos o bien cumplir 62 años de edad. Ahorita vamos a comentar un poquito más a profundidad con artículo y demás. Pero... sí. Y pues ahí tenemos al cabecita de algodón, ¿no? No, pues esto depende sí del manejo del país, cómo cada presidente maneja los fondos de un país al final de cuentas y qué tanto va destinando a este fondo de pensiones, ¿no crees? Entonces, si es bien administrado, y pues va a salir pensiones para todos los trabajadores, pero si el dinero es muy mal administrado, pues se le va a acabar el dinero a México y ya no va a tener dinero para dar esas pensiones que nos corresponden. Sí, la verdad es que yo he visto, justo hablando de la administración, que comenta mi hermano, he visto varios videos de especialistas en finanzas donde dicen que por qué y explican por qué no es viable pensionar a todos los ciudadanos, porque sí. La verdad es que cada vez tienen un índice de mortandad más bajo las personas. ¿Qué quiere decir? Vivimos mucho más años y la verdad no es viable para el gobierno estarnos pagando. ¿Cómo? O sea... ¿El índice de mortandad es más bajo cada vez? O sea, ¿nos morimos más rápido? No. No. ¿Cada vez duramos más? Sí, correcto. Yo pensé que cada vez durábamos menos aquí en México. Mi abuelito cumplía... No, mi abuelito sí murió joven. Pero yo veo abuelitos que duran 100 años y yo ya para mis generaciones ya no lo veía. Sí, bueno, ya ahí está el ejemplo de que la esperanza de vida hoy en día, tanto para los seguros de vida como para cifras estadísticas, es más alto porque los avances de la medicina a nivel científico son mucho más rápidos, van más avanzados. Ya se cura hasta el cáncer. Correcto, entonces... Se vienen otras enfermedades, pero también está evolucionando mucho la ciencia. Entonces, ya no es viable para el gobierno estar pagando pensión. Okay. Ya no hay dinero de dónde. Tanto así que ya no hay dinero de dónde, que tenemos clientes que están solicitando la pensión al ICEMIM, al IMSS, y la verdad es que ya no se los están dando ninguna contestación. Hay gente que la tienen esperando 1 o 2 años para esta contestación del seguro, y lastimosamente no hay respuesta, pero no se preocupen que venimos a darle solución a todos ellos. Y bueno, pues ¿de dónde nace este sistema de pensiones, no? Trabajamos tanto en el país, digo, yo no trabajo para ninguna institución, pero todas las personas que están trabajando bajo una nómina y duran tantos años
en una empresa, pues tienen ese derecho al final, pues entregaron su vida, ¿no? A tal institución, a tal empresa, entregaron toda su vida. Ahí es justo que al lograr los 65 años de edad, ellos se puedan retirar con una pensión. Que digamos que sigan recibiendo dinero y que su calidad de vida no baje del sueldo que tenían a cero, ¿no? Porque imagínate, pues es, o sea... Sí, la verdad es que que- ya cumpliendo esa edad, muy difícilmente van a conseguir trabajo y si le entregaron, como bien dices, toda su vida a un empleo o al servicio público, ¿qué van a hacer después? Es correcto. Entonces, también hay un debate aquí, yo creo que sí se merece, sin embargo, los números ya no dan para estos pagos de pensiones. ¿Y qué hacer nuestras nuevas generaciones? ¿Qué hacer que ya no tenemos ni siquiera derecho a esto? ¿Tú de qué manera a las nuevas generaciones les dices que lo solucionen? Porque digo, es un tema que al final cuando cumplan 60, 70, Sí. 80 años, si ya no pueden trabajar y no hicieron su guardadito, su ahorro, ¿qué van a hacer? Nada, yo sí les aconsejaría emprender otra cosa porque pues al final de cuentas se le va a acabar el dinero a México. Digamos, vean el rumbo, es algo que es lógico y no va a alcanzar para nuestras pensiones. O bien el buscar algún sistema de retiro en la iniciativa privada, como es a través de los seguros, que ya lo hemos platicado Claro. en episodios anteriores. Tú nos platicabas de un seguro que tienes como de retiro y Sí, de es un pensión. plan de retiro. Al final de cuentas yo en tal, no sé, a los 50 años quiero dejar de trabajar, ¿no? Y ya sé que tengo ese dinero guardado y ese dinero me va a sostener durante muchísimos años. Ok, Sí. entonces para que él tenga derecho a retirarse, él ya empezó hace algunos años a meter dinero mensualmente. Esto va creciendo de manera mensual con un interés y también nos comentabas que estaba en otra moneda que no eran pesos, eran Sí, era UDIs. Nudi para que no perdiera valor. Entonces es aconsejable que sí vean con un cotizador de seguros estos planes de retiro y que no dependan del gobierno, porque el gobierno en un futuro ya no les va a resolver la vida. Hoy en día todavía se pueden pelear algunas pensiones, ¿no? Creo que vamos a tocar el tema de que, pues, no sé, mi abuelita todavía puede solicitar su pensión, de que estuvo trabajando tantos años y, digamos, mi abuelita no, pero muchas abuelitas estoy seguro que podrían recibir una pensión que ahorita no están recibiendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la han solicitado. Ok, vamos paso por paso. Si tú conoces a alguien que no lo ha solicitado o que está en este estado, por favor pásale esta información. Vamos a analizar este caso en estricto sentido. Entonces, todo lo que es pensiones le pertenece al derecho administrativo. Ok. ¿Ok? El derecho administrativo, en esta ocasión hay un principio que no prescribe este derecho. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la prescripción es un tiempo determinado sobre el que si tú no ejerces un derecho, lo pierdes. En este caso de las pensiones en derecho administrativo no te establecen un límite. ¿Ok? Sí. Si tú tienes esa abuelita que ya lleva 10 años y no ha solicitado la pensión, lo puede hacer. No se le ha pasado el tiempo, no pasa nada, inclusive pudiera cobrar lo de los 10 años anteriores. Exacto, porque si digamos que se va acumulando todo el dinero que ella no ha recibido en todos esos años. Correcto. El primer paso, pues, es pedirlo de buena manera. Pedirlo de buena manera ante el instituto que le corresponda, ya sea IMSS, ICEMIM o llámese... Sí. Dentro del primer paso vamos a hablar de los requisitos. Para tú solicitar una pensión, debes de trabajar más de 15 años hoy en día, que fue la nueva reforma. Antes, el trabajador tenía que estar 25 años trabajando. ¿Esto por qué lo hicieron? Pues para beneficio del trabajador. Esto se bajó a 15 años trabajando. ¿Qué pasa si yo solo trabajé 4 años? ¿Puedo solicitar pensión? No, no puedes. No cumples las semanas requeridas para solicitar esta pensión. Ok, estaba yo abriendo la legislación para darles el dato exacto. Vamos a trabajar sobre la ley del ICEMIM, ¿ok? Esta ley del ICEMIM, en el artículo 94, exactamente nos habla de esto que está diciendo mi hermano. Según los años de servicio, es que este porcentaje va subiendo. ¿Qué quiere decir? No necesitas cumplir los 35 años de servicio. Tú puedes solicitarlo desde los 16 años de servicio, pero solo vas a tener derecho al 42%. No, yo de dije esta 15. pensión. 15, No. 15 años deben de ser los cumplidos para poderlo solicitar. A partir de ahí se hace Correcto. esta suma que tú vas diciendo. Ah, correcto. Añadiendo a esa información, si tú cumples 16 años,
En el servicio va al 42%, 17 años 44%, 18 años 46% y así va cada vez incrementando hasta llegar a los 35 años que te corresponde el 95% de este sueldo para tu retiro. Entonces es importante conocer esto porque hay gente que creía que si no cumplía los 35 años no iba a tener derecho a esta pensión. Sí, que esa gente también tiene derecho a algo que se llama Afore, que es el ahorro que van teniendo en su trabajo. Entonces, aunque una persona que trabajó durante 4 años, tal vez no tenga pensión, pero puede solicitar su Afore, que al final es una devolución de los ahorros que iba él generando. Correcto, entonces es muy interesante esto. Me gustaría añadir también, ahorita estamos trabajando sobre la ley del ICEMIM solamente como ejemplo y darles datos en específico, pero vamos a recordar que todo esto está sobre abajo de la ley del Seguro Social. Normalmente lo que es el ICEMIM, el IMSS, son hermanos y comparten este tipo de información. Algunos cambios en específico, pero por regla general es casi las mismas condiciones, ¿ok? Entonces, bien, ahora, ¿qué pasa si no solo cumplí los 35 años, sino que me excedí por unos 3, 4 años adicionales? Ok, sí. Sí, adelante. No, es que no sé, cuéntanos. En este caso, bueno, si nos excedimos, de igual manera, de hecho tú me diste esa información hace ratito, me llamó mucho la atención, pero te agarré desprevenido. Pero bueno, ahora, los años adicionales también suman el 3, el 6, el 9, el 12% y va sumando. Esto está topado al 21%. Sí. Ok, me parece que son 6, 7 años adicionales. También tiene un tope, límite de pensión sobre lo que más no pueden recibir. Es muy importante saber esto porque normalmente cuando le solicitamos a la autoridad competente, el seguro no nos explica el procedimiento de cómo obtuvo estas cantidades. Solamente nos dice, esta cantidad es tal. Entonces, no nos explica la forma de hacerlo. ¿Y de dónde sale ese cálculo? Es del último salario, ¿correcto? Del último salario, siempre y cuando se hayan cumplido, ¿es 1 año o 2 años? Se puede promediar, hay algunas condiciones ahí, pero si tuviste 3 años el mismo puesto, se puede promediar los 8 meses o los 3 años. Okay. Los últimos 3 años, depende de las condiciones en específico de bueno, cada es que tú ya te sabes unos truquitos. Sí, la verdad es que para solicitar esas pensiones en donde puedes solicitar lo que más le convenga al cliente, ¿correcto? Ya estudiaste esa parte. Y la verdad es que esos truquitos, te recuerda que no los podemos dar aquí porque pues, te los van a robar. No, la verdad es que es un gusto compartirlos con ustedes. La verdad es que tuvimos un caso, apenas un cliente, que tuvimos que llevarlo hasta la jurisprudencia, hasta el amparo y demás, pero se ganó y la verdad es que aprendimos bastante con ello y por eso fue importante hablar de este tema. Me pareció algo muy interesante y cada que platicamos de este tema salen más dudas y dudas, así es que si hay comentarios adicionales o preguntas, por favor déjennoslos y con todo gusto los respondemos en otro video. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Estábamos en la manera de solicitarlo, ¿ok? La primera es la manera bonita. Se le solicita, se cumplen los requisitos, ¿correcto? Estamos en los requisitos. Se cumplen, se solicita a la autoridad competente y si no recibimos respuesta, como hoy en día es muy común. Bueno, pero es fácil. O sea, si no te contestan, los obligas a que te contesten. ¿Cómo se hace esto? Por medio de una demanda. Correcto. Bien, hermano, como dices. Primero lo solicitamos de manera bonita, se lo pedimos de manera tranquila. Hay un plazo límite para contestar por parte de la autoridad. Todo depende si es a nivel estatal o federal. Está un plazo para no meternos ahorita en número de días y demás. Pero si no contestan, ahora sí podemos meter una demanda o, en su defecto, un amparo. ¿Ok? Y ahora sí contestan, porque contestan. Igual tiene una fecha límite para contestar. Pero hoy en día es bastante curioso que aunque demandes y ganes, porque ok, el juez ya te dijo, ¿sabes qué? Sí tienes razón, aquí está la pensión, es tanta cantidad, bien. ¿Y qué pasó? No te lo depositan. Okay. Entonces ahora hay que demandar la ejecución de la sentencia. Entonces es otro tema, la verdad es un proceso bastante largo, se les dice porque, pues digo, dependemos de la contestación de una autoridad y demás, pero pues vale la pena hacerlo, no quedarse con las ganas o es un dinero que por derecho y por ley les corresponde. Entonces
pues invitarlos a, si conocen a alguien en este supuesto, para que lo hagan. Sí, la verdad es que yo no me he aventado esos casos, pero estoy seguro que hay mucha gente que necesita asesoría en esa parte, que puede contar contigo para al final solicitar esa pensión, ¿no? Porque es dinero que estás perdiendo. Si nunca lo solicitas, el gobierno no te va a buscar y te va a decir, ¿sabes qué? Llevas acumulado tanto dinero, pásame tu cuenta, te lo deposito. No, tú tienes que demandar ese derecho. Entonces, hazlo lo más pronto posible. Y bueno, aquí tienes un experto que ya incluso ganó un caso de esos y te puede hablar mucho de este sistema de pensiones. Y bien, hermano, gracias. De hecho, para quien ya lo esté recibiendo, ya esté recibiendo las cantidades y demás, la ley tiene una fórmula de cómo sacar cuánto te corresponde a tu pensión. Normalmente cuando tú metes una solicitud o una demanda de este tipo, la ley únicamente, la autoridad únicamente te contesta, ok, sí, tienes razón, aquí está, te corresponde tanto. Pero muy rara vez o casi nunca te dice cómo llegó a esa cantidad. Lo recomendable es saca con tu abogado, con tu contador de confianza, saca la cantidad que por derecho te corresponde y compárala con la que estás recibiendo o la que te otorgaron, porque a veces la autoridad se hace un poquito o digamos que fallan los cálculos a su favor. Correcto, entonces falla a su favor y si tú no dices nada, pues ellos difícilmente te van a decir, oye, ¿qué crees? Nos equivocamos, era el doble. No, sí. Entonces es meter esta presión para primero preguntarle cómo, que también este trámite es bastante tardado, puede tardar meses o años. Entonces, en lugar de preguntarle cómo, revísalo por tu lado y dile, ¿sabes qué? No me conviene, no me estás dando lo justo, es esta cantidad. Y si llevas años recibiendo cantidades equivocadas, también puedes solicitar este ajuste y pedirlo a tu favor. Entonces, es algo bien interesante que yo los invito a hacerlo, sobre todo a las generaciones anteriores que les correspondía. A nosotros lastimosamente ya no, pero también te sabes uno que otro tip que en un futuro tal vez se pueda meter para solicitarlo. Sí, la verdad es que hay varios recursos que se pueden utilizar a su favor. No, y es que la verdad todo depende del gobierno y los cálculos que estos. También para que estas pensiones salgan, el gobierno tuvo que hacer una reforma para que los empleadores pasaran de pagar un 5% aproximadamente hasta un 13% a este fondo de pensiones por cada trabajador. Entonces es de ahí de donde sale también este presupuesto para las pensiones. Entonces año con año yo creo que también lo van a ir inflando, ¿no? Para que también alcance y la gente mayor de edad, pues es que ¿qué haces con un viejito? Pues se queda sin ingresos. Vas a tener muchos viejitos en la calle pidiendo dinero, ¿no? También eso no le conviene al gobierno, más bien le conviene darle dinero y que el dinero siga circulando. Año con año debe de hacer estos cálculos para ajustarlo y que siga dando las pensiones. Ojalá lo haga bien. Hoy en día tuve la oportunidad de platicar con una catedrática que nos platicaba de ese tema. Ella trabaja en servicio público y nos dice que ahorita ganan, piden la pensión y demás, pero que no tienen los recursos o no tienen el dinero, pues sí, el ICEMIM, el IMSS para estar dando la pensión. O sea, el problema ya no está en que lo ganen o lo pierdan, sino que no hay fondo para darlo. Ya no hay fondo y que cada vez el presupuesto federal, lo que dices, año con año lo tienen que subir, pero si lo ves como negocio, las cuentas no salen. O sea, no salen. Y la verdad es que no sé qué va a pasar con nuestra generación cuando llegue a esa edad, porque la mayoría no están preparados, no se están preparando con un... Y no es un tema que se toque. Antes yo veía... lo daban por hecho, ¿no? No, y en las casas ya sabías, ¿no? Hasta de chiquito decías, pues para que se jubile la tía tiene que cumplir tantos años, y ya te ibas haciendo un análisis. Hoy en día ya no. O sea, ya los jóvenes no hablan de eso, de la pensión y demás. Igual es porque ya no la esperamos. No, la verdad es que yo todavía me acuerdo tenemos un tío que era director del IMSS y que se pensionó de ese modo, y la verdad es que es un familiar que tiene bastante recurso, bastante poder adquisitivo, pero yo recuerdo Porque también se pensionó como director. Correcto. Sí. Y lo interesante de esto es que él falleció y que todavía se lo podía dejar a su esposa. Entonces estaba muy, muy interesante, porque aparte de obtenerlo él cuando él fallece, todavía lo heredaba. Sí, pero entonces, ahora ya no. No, pues... Ya solo es individual. Hoy, pues digo, bajo quien está todavía sobre esa ley, sigue igual. O sea, sigue igual.
Después hubo ahí una ley, por ejemplo, en el ICEMIM después del 2002 y hubo una anterior. Aquí hay un principio también que tú cuando solicitas la pensión puedes solicitar artículos sobre lo que más te convenga de uno u otro. Entonces, todos estos tips son de buenos abogados que si no te lo dijeron o no te ayudaron en el momento de sacarlo, pues digo, todavía hay solución y si hay cifras mal calculadas o si puedes sacar algún beneficio todavía con gusto lo puedes hacer. Sí, estos son hacks que no todos los abogados lo saben utilizar, de utilizar la ley que más le favorezca pues al demandante, al cliente. Sí, pero bueno, esa asesoría también está bien padre porque aquí ya vamos a tener un sistema. Sí, cuéntales, vamos Sí, a estrenar. Va a ser un sistema 24/7 en donde pues ya no vas a tener dudas, ya vas a tener a tu leal abogado a tu lado, a la mano, así, en tu teléfono, cuando lo necesites. Entonces, la verdad va a estar bien padre porque el costo va a ser súper accesible. ¿Y esto por qué lo hicimos? Para ayudar a la comunidad. Precisamente porque vemos que aquí en México las leyes se las pasan por el arco del por triunfo. el arco del triunfo. La verdad es que pues no hay nada más que hacer una llamada y recibir una asesoría inmediata express, ¿no? Y que sepas qué es lo que tienes que hacer. Eso me gustaría que también lo metiéramos en este sistema. Vamos a aventarles este avance, la verdad es un producto, un programa estrella que estamos manejando derivado a la necesidad de la gente y como bien dice mi hermano, al un botón, a una llamada vamos a estar ahí para ti, para que con esta membresía tú estés protegido integralmente en el ámbito laboral, penal, civil, agrario, mercantil, el que quieras. Tenemos especialistas de todos los temas en el despacho y bueno, va a estar súper interesante porque como bien dice, el objetivo de esto es llevar esta membresía al alcance de todos y quitar el mito de que los abogados solamente son para gente rica, ¿no? Es correcto. Y aparte, no somos solo nosotros, digamos que es un equipo de abogados, ¿no? Es decir, yo no domino el tema de pensiones y a mí me marca una tía y me dice, oye, hijo, fíjate que quiero pensionarme. Y demás. No, güey, no lo domino, ¿no? Yo le hablaré a mi hermano, sí, déjame, te contacto a mi hermano y que él te atienda, ¿no? Y así ya es más fácil con una asesoría 24/7 de todas las especialidades, derecho en general. Correcto, bueno, tenemos especialistas en todas las materias y como bien dice mi hermano, quien te diga por ahí que él maneja todas las materias, te puedo adelantar que es un pésimo abogado porque Sí. no se especializa en ninguna en específico. Entonces, pues pon tu confianza en quien debes y si tienes un caso penal, busca un especialista. Si tienes algo civil, igual y en cualquier materia, pero si te interesa más información, métete a nuestra página de internet. Va a estar ahí todos los beneficios que tiene esta membresía, costos y descuentos y la verdad es que está increíble. También vamos a dejar ahí en los comentarios, en la descripción, un código para que te ahorres la suscripción. Claro que sí, está súper interesante. La inscripción. Ajá. La inscripción va a ser gratis antes de cierto tiempo. Entonces, checa este link y bueno, seguimos con el tema de hoy. Ahora bien, hermano, hay mucha gente que no alcanzó a cotizar el tiempo necesario para pensionarse, es decir, se salió antes del trabajo, se salió a los 5 o 8 años de prestar ese servicio y está preocupado porque le hizo falta unos años. ¿Qué puede hacer? Claro, te voy a contar de la modalidad 40 del IMSS. Esta modalidad 40 es, a ellos los apoya mucho, ¿no? Es decir, yo trabajé 10 años, pero esos 10 años no me van a dar derecho a una pensión. Ah, bueno, esta modalidad 40 te permite dar aportaciones voluntarias. ¿Para qué? Para que logres cotizar todas las semanas y logres esa pensión. Para esto se ocupan varios requisitos. La primera es haber cumplido 152 semanas antes de salir, 152 semanas cotizando, antes de haberte dado de baja del IMSS y debiste haber trabajado mínimo 5 años. Entonces, esto la verdad es muy padre porque pues muchas personas sí ya lo dan por perdido y no conocen esta modalidad. Bueno, tú puedes seguir trabajando y puedes hacer tus aportaciones voluntarias. ¿Esto por qué? Porque al final ya tienes cierta historia, ¿no? Cierto historial. Exacto, cierto historial y bueno, también esto digamos que te lo premia el gobierno o el IMSS. Entonces te dice, ok, cúmpleme estos 5 años más cotizando y vas a tener tu pensión. Esto también sirve para el aumento de pensión. Tú decides cuánto das de aportación voluntaria y depende de eso se definirá tu pensión en un futuro. Eso también pues el sistema lo hace ¿para qué? Pues yo creo para tener dinero
para mover, ¿no? Ahorita que se necesita, ¿no? Entre las demás pensiones. A ver, échenme los que van a querer en un futuro, y eso se lo damos a los pensionados actuales. En un futuro te lo van a dar las aportaciones voluntarias. Para mover esa lana, ¿no? Sí. O sea, pues yo lo veo de esta forma, ¿no? Creando un sistema pues para sí, la verdad dinero. es que está muy interesante porque recordemos que del sueldo que llega hay varias prestaciones y varios descuentos. Entre ellos se va yendo un dinero al seguro y al retiro. Exacto. O sea, se va yendo. ¿Qué nos está explicando mi hermano? Que si tú ya no estás trabajando, ya no hay un cheque de donde te estén descontando, tú puedes hacer estas aportaciones voluntarias, es decir, puedes mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, puedes ir y poniendo el dinero para que al final de cuentas cotices lo necesario y sí, te pensiones. Esto está limitado a un máximo de 25 salarios mínimos, tu aportación. Sí, para que no quieras retirarte millonario. Como el tío director. Tal vez no logres una pensión de esas, pero vas a lograr una muy buena pensión si das las aportaciones voluntarias necesarias. Que también la del director creo que está en su límite, ¿eh? O sea, la verdad es que también tiene su límite justo para que no pasara eso. No sé, la verdad nunca le pregunté cuánto dinero recibe, ni mucho menos, pero sí sé que según la ley está topado a un límite. Entonces, hay varias formas para retirarse o pensionarse. Una de ellas también es cumpliendo los 67 años de edad, okay, que solamente te piden haber estado en servicio 15 años, por lo menos. Te puedes retirar por cualquier situación. Este es un retiro por edad avanzada, ¿ok? Este retiro está en el artículo del 70 al 80, más o menos ahí de la ley, por quien quiera indagar más al respecto, pero es muy interesante y normalmente tiene un tabulador, porque si fue 16, 17, 18 años, va incrementando el porcentaje que te corresponde del 40, 43, 45, va incrementando gradualmente hasta llegar al 95%. Ahora bien, es importante mencionar que el sueldo no te va a llegar tal cual similar en la pensión, o sea, no te va a llegar igual, porque hay prestaciones que no las incluye la pensión, ¿ok? Entonces, si tú estás recibiendo ahorita de tu cheque 15,000 pesos, no te van a llegar los mismos 15,000 pesos porque aquí hay unas prestaciones adicionales en el trabajo en el que tú estás. Hay algunas prestaciones en la pensión que no aplican, entonces se van a quitar esas y sobre el restante, sin prestaciones, es sobre el cual se calcula el 95, el 90, 85. La verdad es que aquí sí son mucha matemática y hay que echarle muchos números y cada situación en específico, cuántos años llevas de servicio, cuánto ganas, cuánto tal, pero por derecho el servidor público puede solicitar una cotización en cualquier momento ante estas autoridades. O sea, por derecho se las pueden dar en el momento que las necesite, para que no piensen que se tienen que esperar hasta el final. Es decir, pueden ir y a ver, dame un aproximado, cuánto tiempo llevo cotizando, cómo está mi situación actual y demás, y es todo su derecho. Están en todo su derecho, hermano. Sí, la verdad, aunque a México no le alcance, tú exígela. Te lo repetimos, la verdad es que dudamos que por eso están haciendo varias estrategias y reformas en las que pues haya sostenibilidad en este sistema de pensiones, ¿no? Porque pues, se está viendo en riesgo. Y no solo pasa en México, también pasa en Estados Unidos. También en Estados Unidos se habla de que en un futuro no va a haber ya lo mismo, pensiones. ¿Por qué? Porque se está acabando también el presupuesto. Digo, yo creo que se necesita mucha matemática para que esto sea sostenible, ¿no? Y estar manteniendo a la gente adulta cuando la gente joven trabaja. O sea, yo lo veo como un negocio, ¿no? Como una infraestructura que al final de cuentas cada país debe de tener de líder una persona que sepa de finanzas, porque es muy común que cada que cambia de presidente hay más deuda y más deuda y más deuda y más deuda. Entonces, la verdad yo creo que hoy en día sí debemos de poner atención quién sabe manejar números y a quién poner de presidente. Por ejemplo, Donald Trump, a mí, yo la verdad quisiera que estuviera de presidente aquí en México. Los latinos, me hablo por algunos que están allá, lo quieren de presidente porque genera trabajo, porque genera que la economía se mueva, y hay algunos puntos a favor, también hay algunos en contra, pero a su favor tiene
muy buen manejo de negocios, y si así lo hace con un negocio, lo está haciendo también con un país. Sí, y un dato importante que deben de saber de Trump es que no tiene contenta solo a la población, tiene contenta a las empresas. Realmente ayuda a las empresas a que las empresas generen más dinero. Y eso es más el apoyo que tiene él, tanto presupuesto en sus campañas, que es de tanta empresa que lo quiere de presidente, porque todo lo que hace, las empresas lo quieren, favorece mucho a las empresas. Aunque les quita más dinero, las sigue favoreciendo de alguna u otra forma, también en devoluciones y demás que pues, luego contaremos, ¿no? Sí, claro, estrategias y cosas fiscales que les ayudan a los nuevos emprendimientos. Exacto, a seguir abriendo buenos negocios, ¿no? Y bueno, ¿por qué vamos a esto? Porque la verdad es que México se ve que cada vez, hablando de leyes, para no salir del tema, cada vez pone límites en estos topes de dinero, en esos topes de pensiones. Por ejemplo, hace algunos años en materia laboral, cuando venía un cliente y le hacíamos un proceso en contra del patrón o de la autoridad, que por ejemplo trabajaba para el servicio público, ¿qué pasaba? Empezaba la demanda y si duraba 3, 4, 5 años, todo lo que es salarios caídos, se iba acumulando. ¿Esto por qué? Para que en el momento que hubiera una resolución, se le repusiera todo el dinero, por así decirlo, perdido, que no tuvo de salarios durante todo ese proceso. Entonces, hoy en día ha habido cambios, hoy en día ya no está eso, hoy en día ya solamente está topado a un año. ¿Pero esto por qué? Porque ya el sistema o las autoridades ya no tenían dinero de dónde pagar. Entonces, vemos cada vez que ponen límites. Y esto es muy interesante, la verdad es que es un tema bastante interesante, porque tú estabas hablando de que en un caso laboral, donde demandabas a la autoridad, sí. Si tú le podías ganar 300, 400 mil pesos, a lo mejor en 5 años que el proceso duraba, se convertían en 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, sí hay un cambio bastante radical y que bueno, están poniendo esos límites y yo no sé qué va a pasar cuando ya no tenga dinero para dar las pensiones, que no lo veo muy lejos, ¿eh? Lo veo ya un par de años. Sí, se ve cerca. Pero bueno, ojalá alcance el presupuesto. Yo quiero mi pensión en un futuro. Yo quiero que arreglen las calles. También es importante, ¿todos los mexicanos pueden solicitar esta pensión? Pues no. Tu empleador te debe de tener registrado bajo este programa. Al fin, te tiene que tener afiliado, se le llama. Entonces ahí sí vas a estar cotizando semanas, pero si estás en un trabajo informal, pues también es válido, ¿no? Que le pidas a tu empleador. Incluso yo creo que hay muchos que yo veo que le dicen a su empleador, ¿sabes qué? Pues méteme, yo te doy la aportación que te piden mía, o descuéntalo, yo ya sé que me van a descontar y demás. Muchos empleadores no lo saben hacer, pero realmente es fácil inscribir a sus empleadores en estos sistemas. Ese tema que estás tocando es un poco delicado porque hay bastante informalidad en los comercios mexicanos, pero recordemos que una de las obligaciones de cualquier empresa o negocio es darle esta seguridad social a sus empleados. Entonces, como prestación. Están incurriendo, si tú eres emprendedor y no estás teniendo cuidado en este tipo de cosas, mucho ojo, porque se te puede venir un problema muy grande, o sea, muy grande a nivel administrativo, a nivel fiscal, a nivel del seguro social. Entonces, o sea, ten mucho ojo, y también como empleado, pues busca a lo mejor algún trabajo donde cotices y tengas este tipo de prestaciones, porque como bien sabemos, esta aportación que se da al seguro social es una obligación tripartita. ¿Qué quiere decir? Tú pones parte de ese dinero, la otra parte la pone el patrón y la otra parte la pone la autoridad, ICEMIM, el IMSS, según lo que te corresponda, pero esta es una colaboración de los tres para tu pensión o retiro. Entonces, bueno, esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque hay mucha gente que ni le interesa tener prestaciones, o bien o está en un trabajo muy informal donde acepta. La única prestación que a la mayoría le interesa es la semana de vacaciones pagadas. Entonces, cuando estés dando tus currículums, pregunta por las prestaciones que te darían, y sería muy bueno que te metan a este programa y estés cotizando al final. ¿Qué tal y en un futuro a México sí le alcanza y puedes tener tu pensión?
Sí, digo, hay por aquí varias situaciones, me preguntaba por ahí. Y bueno, tocando el tema, yo creo, antes de que toques eso, yo creo que ese es el problema, ¿no? Si todos los comercios registraran a sus empleados, le dieran esta prestación, pues habría más fondo en este fondo de pensiones. Como pues, no lo hacen y todo trabaja de manera informal, pues es menos el presupuesto que tienen para repartir, ¿no? Sí, la verdad es que por ahí hay un tema muy interesante que si alguien por ahí ya llevó, algún colega ya llevó alguna situación similar o nos puede platicar más al respecto, porque esta duda salió en la plática con otros colegas y era bien, como bien hay un derecho que tú puedes usar en la ley lo que más te favorezca. Entonces nos preguntaban si las nuevas generaciones, en caso de llevar a una instancia o un proceso judicial esta situación, el no tener derecho a una pensión, a retiro y estar cotizando, cumplir con todos los requisitos, tal, si podían demandar a la autoridad y si era viable y si qué iba a pasar y esto, el otro. Entonces hubo por ahí un debate y demás. No se ha visto la situación que esto pase, pero por ahí un especialista nos decía que se podía ir incluso a la Suprema Corte, a una jurisprudencia, podía llegar a magistrados, o sea, a la última instancia, pero había posibilidades de que se ganara solicitando la aplicación de la ley anterior para las nuevas generaciones. Entonces, no es por alborotar, sí, pero sí, pero bueno, una cosa es pelearlo, lo que decía hace rato, la otra es que te lo den. Correcto. Pelearlo, ganarlo, pero que te lo den. Sí, es lo importante, ¿no? Sí, correcto, porque también recordemos que la máxima autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene uso de este presupuesto, solamente autoriza. No, y bien ellos están en pláticas con la autoridad y demás, y dicen, ¿sabes qué? No podemos autorizar esto porque el dinero lo necesitamos para esto. Y está antes la salud, está antes esto, está la educación, está tal. Entonces, pues sí es cosa de administración totalmente del país, como bien dice mi hermano, de poder pedir. Podemos pedir y llegar hasta la última instancia y hasta donde dé, pero bueno, habría que ver si se gana o no. Y hablando de retiros, hermano, ahí les va uno. Producción nos va a hacer favor de dejarles aquí en pantalla un retiro de efectivo sin tarjeta, cortesía de la casa, para que se lo gasten como gusten. Ahí háganos llegar un videíto de cómo fueron, cómo lo sacaron, y si nos dan permiso de usarlo, les damos un bono adicional. ¿Esto para qué? Para incentivar que nos hagan el favor y pues agradecerles de alguna manera que vean nuestro video completo, que estén atentos y bueno, que se suscriban, porque si eres el primero en verlo y en ir al banco, obviamente serás el primero en disfrutarlo. Entonces ya sabes que el martes te puedes pedir tu pizza, porque en cuanto veas el capítulo, corres al banco y ya tu pizza está pagado, lo que quieras. La verdad es que esto lo motivó mi hermano para andar repartiendo feria. No, la verdad es que me gusta este tipo de cosas y actividades y bueno, nos gustaría saber cuando alguien lo saque, nos mande ese videito o nos cuente qué hizo con él y demás. Pero bueno, muchas gracias, continuamos con el episodio. Claro que sí, hermano. Yo te voy a hablar, por ejemplo, ¿tú sabías que antes los presidentes se pasaban de lanza con las pensiones? Que se pasen de lanza siempre, pero... Bueno, sí, no, pero aparte de pasarse de lanza durante su sexenio, se quedaban con una pensión vitalicia. Sí, como si no fuera suficiente todavía lo que sacaron todo el sexenio. Ellos ya hicieron su ahorro en cuentas en el extranjero. Sí, porque yo escucho así como de, esta autopista es de tal expresidente y esto es de tal y esto de... Como si su sueldo se supone que en ese entonces era 250 mil pesos mensuales. ¿De dónde iba? Pero no sabía. Platícanos. Bueno, estas pensiones se eliminaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue quien decidió que ya no era... Yo creo que fue tan criticado que dijo, no, aparte me voy con pensión. No sabía. Me la van a hacer de emoción. Yo ya robé lo suficiente, dijo. Yo no lo ocupo. Yo ya estoy servido, no ocupo la pensión. Entonces, pues ya a partir de ese sexenio no hay pensiones. Pero antes, en los sexenios anteriores, las pensiones que se quedaban los presidentes de verdad afectaba a este fondo de pensiones, tanto que muchas veces no alcanzaba por los mismos fondos de los presidentes, ¿no? Entonces, bueno, nada más es chisme que te quería contar. No, es bueno y vamos a darles algunos datos curiosos ahí que se nos van ocurriendo de los presidentes, por si alguien no lo sabía. Por ley, se supone que ningún servidor público puede ganar más
que el presidente. O sea, que él está en la pirámide De nómina. de nómina, ¿ok? Por ley nadie puede rebasar esta nómina. En el sector Público. porque sabemos que en el sector privado la verdad es que... Fácil. Está fácil rebasarte, presidente. Nah, no sé. Nah, bueno. Pero bueno, este es un dato importante. La verdad es que qué bueno que les quitaron esas pensiones. Aparte de que roban, la neta es que imagínate que todavía se fueran mantenidas. No, papito. Ya. Muy bien hecho. Y en datos y anécdotas, la verdad es que es bastante común que la gente hoy en día pues sí, en la vida común no sepa dónde está su Afore o que muchas veces tengan 2 o 3 diferentes y traigan, la verdad es que un desastre en eso. Entonces hay que poner orden, hay que juntarlos, hay que establecer uno solo para que cuando lo necesiten pues no sea un conflicto. Entonces si pueden ir poniendo eso en orden, que es muy común no saber ni con quién están ni cómo, porque también me contaban me contaba una persona muy cercana que fueron a su trabajo a visitarla y que es muy común. La verdad yo no tengo Afore, no he tenido esta prestación como trabajador, o sea, la verdad es que no, yo también lo tengo de manera independiente, por eso es que ellos me cuentan su versión y desconozco cómo funciona, pero me decían que iban a su trabajo y que le decían, oye, mira, ¿dónde tienes tu Afore? No, pues yo lo tengo aquí. Si lo pasas con nosotros, te vamos a dar un poquito más y adicional a eso, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces, ok, lo aceptaban y lo pasaban, pero luego a los 2 años llegaba otra empresa privada y les hacía la misma oferta. Entonces, hoy en día salió de ese trabajo y no sabe ni dónde está. Entonces, bien importante, ya le dimos una asesoría de cómo localizar, lo que tiene que hacer y demás, pero sí, es importante que sepan y dónde que hay que poner en orden, ¿no? Ahorita que están jóvenes, que tal llegan a los 67 años y ya es un rollo, ya. Sí, ya. Ahorita lo entiendes más fácil. Entonces, bueno, apúrate con eso. Y hace rato que hablamos de pensiones, hermano, no dijimos una que es bien importante, que es la pensión por invalidez. ¿Qué pasa si me pasa un accidente y yo ya no puedo seguir laborando? Si el médico me da una orden y me dice, no, pues es que sí impide el uso de tus capacidades. Espera, si quieres, antes de entrar a esos, se me ocurren los riesgos de trabajo, que por ley te deben de estar cubiertos con esta prestación, justo. Entonces ahí también cuando tú estás en un trabajo informal y no tienes este tipo de prestaciones, estás expuesto a que si algo te pasa, es decir, se me ocurre en muchos trabajadores de la construcción. Es bastante informal que no tengan dados Nada. de alta en el seguro ni nada. Ahí sí, para que veas, si se les queda un bulto de cemento. No, pues hasta cargándolos, ¿no? Lo cargaste mal y ya te lesionaste la espalda. O sea, digo, la verdad es que ¿cuánto te gusta que pesen esos costales? ¿40, 50 kilos? Y luego son aventados los albañiles aquí, ¿eh? sí, no. Se avientan unas maniobras, yo de repente los veo subiéndose con un lazo y ellos en una cubeta. Sí, la verdad es que se exponen mucho y luego no tienen esta prestación, no están dados de alta. Son riesgos de trabajo que pues, son fuertes. Piensen... Ahora sí, sé que todos tenemos la necesidad, pero también piensen que si hay una lesión, si un accidente el día de mañana, son cabezas de familia y ¿quién va a sustentar al hogar? No, yo sí, bueno, he escuchado muchas experiencias, ¿no? Que se le cayó una viga y pues ya va y pie, ¿no? Entonces ya tiene que andar en muletas. Para eso pues hay que estar protegidos y digo, los trabajos de mayor riesgo son los que deberían de estar más protegidos, no una oficina, ¿no? En una oficina, pues, ¿con qué te vas a lastimar? Y no nos subestimen, no subestimes a los godines porque todo puede pasar. Te puedes entrar un lápiz, ¿no? En el ojo de repente. Sí, no, la verdad es que no. Pero bueno, este beneficio no solo sirve para accidentes, digo, también si de repente tienen alguna enfermedad y tienen que ir al hospital, pues ya están cubiertos por el IMSS o por el ICM. Muchas veces no solo ellos, sino si están casados, su esposo, sus hijos, si son solteros, sus papás. Entonces es un beneficio, la verdad es que muy bueno, que por derecho les corresponde y que a mí se me ocurrió ese de la construcción porque es bastante común. La verdad es que si se cortan un dedo, hasta en la ley está estipulado para los que no sabían cuánto vale el dedo pulgar, cuánto vale, bueno, está mal dicho cuánto vale, pero es la indemnización por la que van. O sea, de verdad no te dan lo mismo por un dedo pulgar que por el dedo chiquito. Sí, si te lo cortan. Por ejemplo, si ando de godín, ¿no? Y de repente le digo a un amigo, ocupo feria.
Le a un amigo, córtame el dedo. Que agarre un cúter y tras, ¿cuánto vale un Sí, dedo? sí puede. En aquel entonces cuando yo andaba estudiando, creo que eran como 20, 30 mil pesos, algo, Por algo dedo. así, por dedo. Chale, cuentas, ¿cuánto debes en tu tarjeta de crédito, mi amigo? Sí, y te digo que entre más cotizado el dedo, pues, y luego si te vas al brazo y demás, o sea, es más lana. Ya, a ver, voy a checarlo. No, no, la verdad es que sí, en la ley está todo. Sorprendentemente está hasta... Cuando estudiaba, estaba hasta el valor de una persona en caso de una indemnización como... ¿Cuánto como- vale? ¿Cuánto vales tú? Sí, sí, Como la verdad sí persona. está. Sí, o sea, eso se aplica porque cuando te atropellan, alguien atropella a alguien y lo mata, pues ¿cuánto vale esa vida, no? Sí, o sea, la verdad es que debe de estar estipulado Sí. en algún lugar la ¿Cuánto? cantidad de la indemnización. Sí. Y sí, sí está el valor de una persona, está alrededor de 100,000 pesos. Valgo más. Hace 4 o 5 años. Hoy en día necesitamos revisar a ver cuánto está. Pero estaba en eso y la verdad es que sí es bastante curioso cómo la ley le tiene que poner, porque le tiene que poner, si no al rato cuando un proceso o algo, pues serían cantidades exorbitantes. Entonces, pues necesita de alguna manera limitar y Sí, po- pues sí. ¿Quieres seguir hablando de esta pensión de Ah, sí, invalidez? sí, se los platicaba eso nada más para que supieran Para algunos de para- los otros para beneficios. cotorrear. Ajá, para que supieran algunos otros beneficios de estos riesgos de trabajo, pero platícanos más. Nada, ya para terminar con este tema, bueno, el sistema, la pensión de invalidez, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo dije que tienes que quedar incapacitado, lo debe determinar un médico, pero también el monto que te van a dar de esa pensión depende al porcentaje de invalidez que el médico anote. Determine. Entonces, nada más es un dato que también lo pueden hacer las pensiones que están pensionadas por invalidez, que también hay un cálculo en donde pues que puede que te estén dando menos y tal vez tú eres el que necesitas más, ¿no? Porque al final ya alguien que logra invalidez en el trabajo, digo, lo logre, yo sé que no lo buscaste, pero pues al final ya es algo que te impide trabajar en otros lados, ¿no? Y que debes de recibir lo justo. Vamos a traducirlo al ejemplo que estábamos hablando de la construcción. Hay un trabajador en el tercer piso, no está amarrado correctamente, se cae y lamentablemente queda Inválido. inválido, sin poder caminar. Queda descompuesto. Sin poder caminar, sin poder regresar al trabajo. Es ahí donde lo invalidaron, lo certifican y demás, esto, el otro, y se puede pensionar de este modo. Ahí sería yo creo que el 95 100% Sí, de lo que 100% recibía. Sí, porque la verdad, pues sí. Y digo, pues no creo que un albañil le pase, sinceramente. Yo esos trabajos sí los veo bien informales. Tenemos un amigo, se llama Paco, de la construcción en Estados Unidos. Él tiene su... ¿Cómo se le llama? Sí, es una empresa de siding, pero... ¿Su plantilla? Tiene su plantilla de trabajadores. Y él nos contaba de que allá de verdad llevan las autoridades al máximo la disminución de estos riesgos. O sea, dice que son súper exagerados. Está cañón, porque lo multaron por mi culpa. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me dije, espérame aquí, ¿no? Y yo bajo y entro a la construcción sin casco y demás. Y me dice, ¿qué haces? Y yo, pues te vine a preguntar algo. Vine a ver si... Y me dice, ve a la camioneta, ponte un casco, van a multar. Y le llegó la multita. ¿Y quién? ¿Llegó un supervisor en ese momento? Sí, el supervisor, el que llevaba el proyecto inmobiliario. O sea, lo multa internamente, como regla interna. Pero, ok, hay un supervisor de la obra y él... Sí, ¿por qué? Porque si llega un supervisor de gobierno, la multa es mucho más choncha. Si a mí me ven ahí en medio de la construcción sin casco nada más. ¿Y no supiste de cuánto era la multa? No, me dijo, sí, me multaron. Pero pues como poquito, porque como es reglamento interno, nada más fue como el castigo. Entonces, pues le dije, ¿para qué no me dices? Está interesante. Yo platiqué con un trabajador y me decía que en la ley decía tal cual que si estaban sobre el marco de una ventana o que si estaban... que si estaban sobre el marco de una ventana o haciendo una construcción de este tipo, tenían que estar amarrados de alguna manera. Sí. Pero él me decía que era una incoherencia porque estaban poniendo una ventana justo en planta baja y la ventana llegaba a esta altura.
Entonces tenían que primero amarrarse todo, perdían como 40 minutos, una hora amarrarse, y dice que estaban parados aquí, sobre el marco de la ventana, amarrados de aquí arriba para caerse 30 centímetros. O sea, que era ridículamente, pero que ya lo llevaban a un extremo, y que llegaba el supervisor y que si no los veía así, como decía la ley, o sea, era un problemón. Bye, bye. Y que ni siquiera podían trabajar estando amarrados. O sea, que era muy estorboso, pero digo, no nos vayamos a un extremo ni otro. Creo que México deberíamos de aprender un poco, de nuevo, Mucho. sobre esa prevención. Llevamos un amigo a Seattle, lo invitamos a trabajar con nosotros un rato. Él conoció cómo se manejaba. No trabajamos en construcción, pero conoció cómo se manejaba la construcción. Y aquí le vino a atorar a la construcción y le dije, ¿cómo crees? Aprende lo bueno de Estados Unidos, o sea, casquito, protección, equipo, porque allá los ves con su equipamiento, a cualquiera, o sea, es como un albañil aquí bien súper equipado, ¿no? Dirías, qué profesional, yo sí le pago lo que sea a ese albañil, nada más por verse bonito. Sí, la verdad es que dicen que allá es pesado. Yo creo que aquí, pesado aquí, porque allá lo hacen, tienen herramienta para todo. Para Sí, todo tienen herramienta. Sacan de acá, sus maquinarias. No, o sea, la verdad es que eso está bien padre. Luego vamos a compartir unos videitos de cómo trabajan en Estados Unidos allá mi amigo, para que aquí las personas en México vean cómo No, lo y esto hacen. con el fin, porque también tenemos un amigo que se dedica a la construcción aquí en México, y él nos platica de estos riesgos de trabajo. Justo él me dijo la importancia. Justo él no tiene asegurados a sus empleados. Solamente para algunas obras donde se lo piden. O sea, donde se lo piden. Y él nos platicaba que justo cuando en estas obras se lo pidieron, hubo un accidente, y creo que a partir de ahí empezó a asegurar a todos. Siempre. O sea, lo aprendió, lo empezó a hacer, y qué bueno por él. Pero bueno, este consejo, por si nos están escuchando ambas partes, la persona que está expuesta y también el empleador, pues minimicen el riesgo, porque ¿qué creen? Que si esta persona queda inválida Descompuesta. y no tienen este tipo de seguro, alguien lo tiene que absorber, y eres tú. Tú como empresa debes de absorber todo lo que gaste, una indemnización, si le tienes que dar dinero de por vida lo tienes que hacer, y por ley, o sea, no tienes otra opción. Entonces Sí, tú eres el responsable, sale más barato. Y será el trabajo de un abogado pelearlo. Puede que te toque un mal abogado, un buen abogado, pero puede que, no sé, digas, no, pues al final ni contrato tienen mis empleados, no importa. Recuerda que la ley siempre está del lado del trabajador. Entonces, tú como empleador, de verdad que te conviene. O sea, realmente no sabemos cuándo vaya a pasar un accidente, y evítalo. O sea, ahórrate todos esos problemas con una aportación por empleado que tengas. Ahí Y les va. y la verdad es que les ayudas, y qué beneficio van a tener. Yo creo que los empleados, si les dices, ¿sabes qué? Aparte de tus vacaciones pagadas al año, vas a estar afiliado, ¿no? Al seguro, pues van a decir, van a trabajar hasta con más ganas, lo van a hacer más rápido, van a preferir trabajar contigo que con cualquier otra plantilla. Yo veo mucho beneficio si les dices, no, aquí tienes seguro, y también pues tu familia por estar trabajando conmigo. Es cierto, para las empresas que sufren mucha rotación Exacto. de empleados, esto genera lealtad. Como en otros lados no les dan esta prestación y tú se las das, es una forma de que se queden y que sepan que los cuidas. Entonces también ahí les va un último tip al respecto, porque muchas veces ustedes tienen intenciones tal vez de comprar una casa a través de Infonavit, o tal vez de retiro, o tal vez de hacer cosas que dependan de la cantidad con la que estés reportando al seguro, al Infonavit. Es la cantidad. Entonces muchas veces están nada más con el mínimo, y cuando ya pasan 20, 30 años y quieren comprar una casa, No te va a alcanzar. resulta ahora sí. que no te alcanza lo que tienes ahí. Exacto, Entonces, no te va a alcanzar ni para esas chiquitas que hacen que se les caen las paredes. No, hermano. La verdad es que mucho ojo aquí, pongan atención en ello, y si tu intención es esa, porque obviamente el patrón lo hace para cumplir el requisito, para que estés protegido, y ya, pero... No, y eso está bien. Digo, ¿Sí? si al final tú tienes intención de negociar, pues negocialo con tu patrón para que la aportación sea más, que te descuente un poquito más, para que tu retiro al final de cuentas sea algo que te convenga, sea algo que sí de verdad pues dure, ¿no? Nada más, no que ni Sí. siquiera lo sientas. Sí, nos ha tocado que quieren comprar una casa
y que traen ese proyecto a 3, 5 años, pues se platica, se negocia, ¿sabes qué? Pues increméntamelo, él no puede ponerlo, él está cumpliendo con eso, pues a ver, ahí te va mi parte, descuéntalo de mi sueldo, y como bien dice mi hermano, todo negociarlo, pero sí es importante que tengas atención en esto, porque si no te vas a dar cuenta hasta el último y luego vas a tardar mucho más en llevar a cabo esas metas que necesitas, o de plano no lo vas a poder hacer. Sí, eso el crédito del Afore pues también es muy interesante. La verdad es que sí depende mucho de la aportación que tú des, y también eso creo que va en aumento, ¿no? Sí, hay muchas cosas buenas de las cuales podemos hablar, como el seguro del desempleo, como qué beneficio tiene, cómo cumplirlo, de qué manera, y bueno, entre tantas cosas, pero vamos a dejar algunos temas para otros capítulos. Estén muy pendientes porque en siguientes capítulos tenemos temas muy interesantes, como los problemas en leyes de tránsito, abusos de autoridad, cómo defenderte de esto, qué herramientas, qué vas a hacer, cuánto sí te pueden cobrar, cuánto no, quién puede multarte, quién no, jurisdicciones, territorio, todo lo que necesites vamos a estarlo mencionando aquí. Yo le dije a mi hermano que el próximo capítulo lo hagamos precisamente de leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque yo ando educando a la gente, no saben manejar. Entonces, este es un avance para el próximo capítulo. Ya me vi todo estresado aquí, contándote mis experiencias y dándote un análisis. A mí se me ocurrió también otra idea en cuanto a eso, y es invitar a un agente de tránsito a platicar con nosotros. Si les interesa, pues escríbanos para ver qué tan interesante, y si sí, déjennos preguntas también que quieren que le hagamos. Porque queremos saber cuánto te llevas de mordida y cuánto de sueldo normal. No, y buenas y malas experiencias, porque como todo también, digo, a lo mejor ganan bien en esa parte, pero estar aguantando a clientes, a ciudadanos. Literal, a tus clientes, mi amigo policía. A ciudadanos déspotas y malas formas y todo, pues creo que nadie lo queremos, entonces... No, sí, o sea, yo sí me gustaría. Vamos a ver si es posible y si lo pueden hacer, porque no sé si su reglamento lo permita. O vamos de alguien que haya trabajado, ¿te parece? Ok. En el sistema de tránsito, vamos a intentar buscarlo. Pero estaría bien padre hablar todos estos temas. Yo le dije a mi hermano que esto de las pensiones era aburridito, pero pues discúlpenlo. No, pues para quien le interese aquí, la verdad es que va a haber temas que les gusten, otros no tanto, otros más, pero aquí queremos llegar a todos. Y si no es tu tema, pues compárteselo a alguien que sí le importe, a la tía. A la tía, a la abuelita. A la tía, ahorita a todos los que necesitan solicitar esa pensión, es momento de que compartas este video, dale clic en compartir y dile, tía, ahí te va, para que sepan cómo funciona. Así es, colegas, y bueno, pues es la hora de despedirnos. Nosotros nos la pasamos muy bien, esperamos que tú también, que estés aprendiendo con nosotros, y bueno, pues sin más por el momento. Listo, colegas, pues nos dio mucho gusto tenerte de nuevo en este episodio. La verdad es que si tienes algún tema en específico en el que tengas duda, también ponlo aquí en los comentarios. Nos serviría mucho a nosotros, porque muchas veces llegamos aquí e improvisamos, luego no sabemos ni de qué hablar, entonces nos serviría para que nos pongas un tema y te expliquemos a detalle qué es lo que quieres saber y cómo solucionarlo, ¿vale? Cuídate mucho, colega. Juris Imprudencia. Hasta luego, colega.